La semana pasada vimos el objetivo de los primeros 11 capítulos. El día de hoy vamos a ver el enfoque desde el capítulo 12 del libro hasta el capítulo 26, 27. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero igual, como les digo, no lo vamos a ver de manera exhaustiva, verso por verso, sino de manera general. Y todo lo que vamos a ver apuntando a cómo esto nos colabora con la revelación progresiva de Dios, de la necesidad que tiene el pueblo de un sustituto, de la necesidad que tienen los hombres de redención y de las condiciones que daba Dios para que ellos pudiesen ser su pueblo y Dios pudiese habitar en medio de ellos. El día de hoy, el tema del día de hoy, vamos a llamarlo único Dios, único pueblo y única ley. Y cuando hablamos de única ley, vamos a hablar de que también va a haber un único santuario, un único lugar donde adorar a Dios. La semana pasada entonces vimos del capítulo 1 al capítulo 11. El día de hoy vamos a ver del capítulo 12 al capítulo 26 y la próxima semana vamos a ver del capítulo 27 al capítulo 34, ya el cierre del libro. Todo Deuteronomio está compuesto por estos tres discursos de despedida de Moisés que se pueden como resumir en esas tres porciones del libro, ¿ok? Impartidos a lo largo de un mes en las planicies de Moab, es decir, antes de cruzar el río Jordán. Cada uno de los discursos tiene un enfoque distinto, abarcando tanto la historia de Israel como el código legal de Israel y la historia futura de Israel. La semana pasada veíamos cómo Moisés les recordaba a ellos su pecado, les recordaba cómo ellos vez tras vez habían violado la ley de manera sistemática que el Señor les había entregado y que ellos habían prometido cumplir. Pero también veíamos como una introducción a esa misma ley. El día de hoy vamos a ver de lleno el código legal de Israel y vamos a ver cosas bien especiales en él. Y Dios mediante, la próxima semana vamos a ver cómo Moisés prepara el pueblo para esa conquista futura de la tierra. Ahora, eso no quiere decir que la primera porción del capítulo 1 al 11 no hable de esa preparación o no hable del código legal. Tampoco quiere decir que esta segunda porción que vamos a ver desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26 no quiere decir que no tenga tampoco ni historia ni de Israel o preparación futura para entrar a la tierra. Esos elementos los vemos en cada una de estas tres porciones del libro, pero vemos énfasis. Y el énfasis del día de hoy es el código legal de Israel. Vamos a ver cómo el Señor les empieza a hablar de diferentes leyes, porque Él quiere que sean un pueblo único en medio de tantas naciones que son perversas. Por eso el título de la clase del día de hoy, un único Dios, un único pueblo, una única ley y por eso una única forma de adorar a Dios. Entonces estamos hablando de un enfoque histórico, un enfoque legal y un enfoque profético. El día de hoy vamos a enfocar en ese enfoque legal, un enfoque legal. Dice Deuteronomio 12:8, así comienza el día de hoy. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Y a mí me llama la atención este texto, porque este texto se parece a lo que dice Dios constantemente. Bueno, lo que dice Dios no, lo que dice el autor del libro de Jueces, inspirado por Dios, recordando ese terrible momento en el tiempo de los jueces. La máxima en el tiempo de los jueces era, no había Dios en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y a mí me sorprende que esa máxima no era solo del tiempo de los jueces. Eso va a suceder luego de Josué, vendrá el tiempo de jueces, luego de la muerte de Josué. Lo vamos a ver en su momento. Sino que me encuentro con eso en el libro de Deuteronomio. Me encuentro como Moisés, preocupado de que el pueblo se olvide de la ley de Dios, les dice, no hagan como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. O sea, nosotros no nos estamos quedando de balde afuera en el desierto. Eso no fue que cogimos a Dios en un mal día y Él decidió que no entráramos a la tierra prometida. No, los que nos quedamos por fuera de la tierra prometida es que de alguna manera
pecamos contra Dios. Ahora, recuerden lo que yo les he dicho en clases pasadas. No todos los que murieron en el desierto quiere decir que se perdieron. Hubo personas que pecaron gravemente contra Dios y al pecar gravemente contra Dios ni se arrepintieron y no solo quedaron postrados en el desierto, sino que se perdieron eternamente. Pero hay personas como Moisés que pecaron contra Dios, pero ellos se arrepienten. Y por esa razón, aunque mueren en el desierto, ellos van a entrar a la verdadera tierra prometida, que es, ¿cuál es la verdadera tierra prometida? El cielo. Acuérdense que Egipto representa el mundo. Recuerden que los 40 años en el desierto representan el peregrinaje del creyente en esta vida pasajera, en este mundo caído. Y la tierra prometida representa el cielo. Los creyentes de todas las épocas han transitado en esos tres momentos, cuando vivieron en el mundo, cuando viven en este tiempo temporal y pasajero de pruebas y de adversidad, donde demuestran su verdadera fe, y un día llegarán a la tierra prometida, su descanso en Dios. Entonces el consejo que les da Moisés a ellos, a los que están escuchando el discurso, los que están escuchando el discurso no son los que han durado 40 años en el desierto, son sus hijos, son la nueva generación. Y les dice, por favor, no se comporten como nos comportamos nosotros. No hagan lo que les parezca, sino hagan lo que dice la ley de Dios. Ahora, lo que vamos a ver en esta clase el día de hoy es que puesto que hay solo un Dios, como consecuencia el pueblo debe tener una unicidad en la forma en que adora a ese Dios. El culto ha de estar unificado en un solo santuario, es decir, el tabernáculo o en el futuro el templo de Salomón. Y ese único Dios ha elegido y hecho alianza con un único pueblo, que ha de ser uno, sin divisiones, por razón de cultos, clases sociales, ni ningún tipo de discriminación. Veíamos como otros libros tenían el enfoque de que hablaban de la tribu de tal y la tribu de tal, pero vemos que en Deuteronomio todo el tiempo la forma en que habla Moisés al pueblo es al pueblo, el pueblo, el pueblo, no hace diferencia de tribus. Entonces lo que quiere Deuteronomio es que en torno de la ley entendamos que Dios es solo un Dios, solo hay un pueblo de Dios, solo hay una ley de Dios, solamente hay unos términos para acercarse a ese Dios y hacemos bien en seguir esos términos. Ahora, tengo que aclarar algo. Nosotros debemos entender el momento de la revelación progresiva que se está viviendo. Alguien puede escuchar y decir, oh, solo hay un pueblo, y entonces los que no somos judíos. Recuerden, mis hermanos, que el mismo apóstol Pablo habla de que no es israelita el que nace de sangre judía, sino que verdaderamente es israelita el que tiene la fe de Abraham. Y el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 8 dice que Abraham creyó en él y que todo hijo de Abraham, todo verdadero hijo de Abraham, así como el mismo Abraham creyó en Jesús, todo hijo de Abraham debe creer en Jesús. Entonces, por esa razón, si se levanta un israelita de sangre, genético, un hebreo, un judío, pero no cree en Jesús, no pertenece al pueblo de Dios. Es importante hacer esa aclaración. Nadie hace parte del pueblo de Dios por su genética o por su sangre o por su genealogía. Todas las personas que pertenecen al pueblo de Dios son los que por la fe son hechos hijos de Dios. El mismo Abraham, en el momento en que fue llamado, era un pagano. El mismo pueblo de Israel nace de un pagano, de un impío, dice la Biblia, como Abraham. Pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ninguna persona hace parte del pueblo de Dios porque son descendientes de los israelitas, no. Si una persona rechaza a Cristo, no hace parte del pueblo de Dios. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Me parece que este tiempo de preguntas va a estar muy, muy interesante el día de hoy. Miren cuál era el énfasis de Dios, de nuestro Señor, de Jehová, desde el tiempo en que forma un pueblo. Esto no lo dice Deuteronomio, esto lo dice Jeremías, porque quiero ver que esto está
confinado a toda la escritura, no solamente a los 5 libros de la ley. Dice Dios, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andad en todo camino que os mande. Eso es interesante. El Señor les dice, en la medida que escuchen mi voz, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y ustedes andarán en todo camino. Ahora, nosotros vimos algo dramático y lo dramático que vimos es que el pueblo está imposibilitado de cumplir perfectamente la ley de Dios. Vamos a darnos cuenta cómo aún en medio del libro de Deuteronomio, Moisés les va a hablar de la necesidad que hay en el pueblo de que cambien su corazón. Porque un corazón de piedra no puede cumplir la ley de Dios, que necesitan un corazón de carne. Esa metáfora que se usa de corazón de piedra, corazón de carne, y de que un corazón de piedra no puede amar la ley de Dios, mientras que un corazón de carne no buscará a través del cumplimiento de la ley salvarse, sino que una persona que tiene un corazón de carne es que ya se salvó, sin hacer nada, porque la salvación es por gracia. Pero una vez una persona salva por gracia, obedece la palabra. De hecho, una muestra de que una persona ha nacido de nuevo es que vive para la gloria de Dios. Y es que vive deleitándose en cumplir la palabra. Entonces aquí vemos a Moisés desde el capítulo 12 repitiendo la ley de Dios al pueblo y el énfasis de relacionarse con Dios y el peligro de no oír su voz. Vamos a ver en el capítulo 12 todas las afirmaciones que se hacen acerca del santuario, es decir, del tabernáculo, y en el futuro el templo de Salomón, y las leyes en torno a ello. Vamos a ver en el capítulo 15 la remisión y las leyes. En el capítulo 16, las fiestas anuales. También en el capítulo 16, 17 y 18, la justicia de los levitas y la profecía que Dios le da a Moisés de que vendrá un profeta aún mayor que él. Profecía que apunta a quién? A nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 19 veremos qué eran las ciudades de refugio y algunas otras leyes, como también en el capítulo 21. En el capítulo 23 vamos a ver algunos mandamientos acerca de la congregación y más leyes. Y en el capítulo 26 vamos a ver el trato con las primicias y los diezmos. Yo no pretendo explicarles con esa diapositiva todo lo que vamos a ver hoy, sino sencillamente un vistazo general. Debemos recordar, mis hermanos, que la ley es la expresión de la voluntad de Dios, que nos muestra a nosotros, que somos su pueblo, los caminos por los que nos conviene andar. Cuando se compone el Deuteronomio, la situación de la sociedad israelita ha cambiado y cambiará mucho. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Y aunque eso es una gran bendición, también es un peligro inminente, porque ellos van a encontrarse con muchos pueblos allí y van a tener la tentación constante de caer en los pecados en que esos pueblos cayeron. Esa ley de Dios es el ideal de Dios que le propone a su pueblo para vivir. Ahora, soy generoso con el término propone, porque el Señor más que proponer le manda a su pueblo. Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, el problema es que nadie puede andar de manera perfecta delante de Dios si Dios no obra en su corazón y le permite esa capacidad de cumplir la ley. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos cumplir la ley de Dios. Por eso es necesario que Dios opere en la persona para que esa persona, producto de su nuevo nacimiento, de su regeneración, pueda vivir para la gloria de Dios. Ahora, independientemente de que hayamos nacido de nuevo, debemos esforzarnos para cumplir la ley de Dios y ser fieles a Él. Eso no es de que nacemos de nuevo y hay un poder sobrenatural, que lo hay, porque es que el nuevo nacimiento, recuerden que es que el Espíritu Santo habita dentro del creyente. Ese es el verdadero nuevo nacimiento. El verdadero nuevo nacimiento es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la obra monérgica, es decir, unilateral de Dios, Dios le place darle vida a una persona y la respuesta de que esa persona tiene vida es que escucha el evangelio y lo cree y se arrepiente. Pero no se queda ahí. De ahí en adelante, toda su vida es de escuchar la palabra y en la medida que se afina más a lo que dicen las escrituras,
todo el tiempo se va a estar arrepintiendo de cosas que ha hecho mal. Todo el tiempo va a estar abandonando cosas que no sabía que estaban mal, o que había ignorado que estaban mal, o que se había hecho el loco de que estaban mal, pero producto de ser confrontados con la Escritura y la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, el creyente siente convicción de pecado y abandona su antigua manera de vivir. Eso es lo que Moisés desea que pase con ese pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Pero eso es lo que va a suceder si no hay un nuevo nacimiento, no. Si ellos no nacen de nuevo, si Dios no opera en sus vidas, si ellos no son verdaderos creyentes, van a tener el mismo final de sus padres, que la ley les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. Quiero leerles un salmo, y este salmo nos va a dar una radiografía maravillosa de lo que les estoy hablando. Salmo 11, del 1 al 7, dice lo siguiente: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asatear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y más adelante, terminando el salmo, dice: el hombre recto mirará su rostro. El Salmo 11 habla de cuando en el mundo los fundamentos que Dios ha establecido son destruidos. Y dice la palabra de Dios que cuando los fundamentos que Dios ha establecido son destruidos, el mundo se va a echar a perder. Por esa razón, los fundamentos de Dios pueden ser destruidos de cualquier lado. Y cuando digo destruidos es que la gente los olvide, ¿no? Porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Cuando hablo de destruir los fundamentos, hablo de que la gente se olvide de la palabra de Dios, cosa que nunca ocurrirá con los creyentes. Los creyentes siempre perseverarán en la ley de Dios. Y la pregunta que se hace el salmista es: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Haciendo una pregunta confrontativa. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Cuando los principios divinos se vean en riesgo. Vivimos en un mundo donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? No vas a poder hacer nada al respecto si tú mismo corres detrás de los que violan esos fundamentos. Pero podrás hacer mucho si tú eres fiel a la bendita palabra de Dios. Ese es el punto con Deuteronomio. No olvidar la palabra de Dios. Entonces vamos a entrar a hacer un pequeño repaso el día de hoy. Vamos a entrar a hacer un pequeño repaso el día de hoy. En el capítulo 12, perdón, vamos a ver las leyes sobre el santuario. Vamos a ver cómo allí Moisés les recuerda que solamente hay un lugar donde ellos pueden adorar, y ese lugar es Jerusalén. E inmediatamente advierte contra la idolatría. Va a hablar acerca de los animales inmundos y limpios, y va a hablar sobre la ley del diezmo. Y me gustaría aquí que tuviéramos en cuenta algo. ¿Por qué Moisés les recuerda que solo es un santuario e inmediatamente les habla de idolatría? Porque tristemente va a suceder algo en el futuro. En el futuro va a suceder algo tremendo, que el pueblo se va a olvidar de las condiciones que Dios puso para adorarle, que es lo que me gustaría que como recordáramos hoy. Y por olvidar las condiciones que Dios había puesto para acercarse a él, el pueblo se fue tras la idolatría. Voy a hacer solo un pequeño repaso, porque más adelante voy a darles un ejemplo de cada cosa que voy a hablar en esta diapositiva. Luego en el capítulo 15 va a hablar de las leyes de la remisión y otras leyes. Va a hablar del año de la remisión. ¿Qué es el año de la remisión? El año de la remisión es cuando el Señor mandaba que las deudas que hubiesen entre las personas, cada 7 años, esas deudas iban a ser resarcidas. Es decir, si yo tenía una deuda con un hermano, a los 7 años, siempre las deudas quedaban canceladas. También se va a hablar en ese capítulo acerca de si se prestaban dinero entre hermanos en la fe, que no podían elevar los impuestos con los que prestaban el dinero. Es decir, que no se aprovechara el rico del pobre, que no hubiese agiotismo, que no hubiese esa
ese aprovecharse del que estaba en una condición más débil. También vamos a ver las leyes sobre los esclavos. Vamos a ver cómo era el tratamiento de los amos y los esclavos tan diferente en el pueblo de Israel a cómo trataban los esclavos en todos los pueblos extranjeros. Y también vamos a ver cómo ellos trataban con los primogénitos de los animales que tenían. Y el Señor con todas estas leyes sencillamente está dejando claro que el pueblo de Israel era un pueblo, escúchenme bien, que no solamente vivía diferente, sino que se comportaba diferente y que no se aprovechaba de los más débiles. De hecho, ni se aprovechaba de sus propios esclavos. Es que hasta allá llega el deseo de Dios de que Israel fuera un pueblo diferente. Lo que pasa es que Israel fue muy testarudo y no entendía lo importante que para Dios era de que ellos fueran distintos. Luego en el capítulo 16 se va a hablar de las fiestas anuales, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, la fiesta de las trompetas, el Pentecostés, la expiación, la fiesta en general. Eran 7 fiestas que habían en Israel. También va a mostrar cómo se debía administrar justicia dentro de Israel y no podía haber dentro del pueblo injusticia. También vamos a ver cómo en este capítulo se habla de las leyes acerca de cómo se debía comportar un rey. Y esto es increíble, mis hermanos, porque todas las naciones de la tierra y todos los pueblos de la tierra tenían reyes, pero esos reyes eran soberanos absolutos, que todo el mundo se sujetaba a ellos, pero ellos en sí mismos no se sujetaban a nadie. Que haya en Deuteronomio las leyes acerca de un rey y que Moisés se las esté recordando, es que aún el rey de Israel tenía a quien rendirle cuentas. Por eso es tan demoníaco cuando Israel pide un rey conforme al de las naciones. Porque los reyes de las naciones son reyes que no se sujetan a nadie, ni siquiera a Dios. Y es muy diferente los reyes que debían haber en Israel. El rey que reinaba sobre Israel era un rey sujeto, y era un rey sujeto a la obediencia a Dios. Él mismo estaba subordinado, mientras que los reyes de todas las naciones eran reyes que no tenían ni Dios ni ley y todo el pueblo se sujetaba a ellos. También vamos a ver cómo los levitas tenían una porción especial y muy diferente a la de las otras 11 tribus de Israel, como ellos no iban a heredar tierra, sino que su herencia era Dios. Y también va a hablar allí acerca de las costumbres paganas y también en el capítulo 18, porque acá estamos haciendo como un resumen del capítulo 16, 17 y 18, vamos a ver cómo en el capítulo 18 el Señor promete que va a levantar un poderoso, que va a levantar profetas durante todo el tiempo hasta que llegue el Señor, el Mesías prometido, el que le había prometido a Adán y Eva, que de la mujer se levantaría uno, que acabaría con la obra del diablo. Pero mientras eso sucedía, se iban a levantar profetas. Pero ese final de temporada o esa era de profetas terminaría con un gran profeta que se levantaría. Y ese gran profeta es nuestro Señor Jesucristo. De eso profetizó Dios. Bueno, se lo mostró Dios a Moisés y Moisés profetizó que un gran profeta vendría y que todos aprenderíamos de él. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que si ustedes se dan cuenta en lo que acabo de mostrarles, en estos capítulos del 12 al 19, esto es interesante, hasta el 18, 19, lo tremendo del asunto es que se muestran leyes y limitantes y papeles determinados en 3 personajes: profetas, reyes y sacerdotes. Escúchenme bien esto. En estos capítulos se habla de los sacerdotes, que son los levitas, se habla de los profetas y se habla de los reyes. Y estos 3 papeles, estos 3 oficios, nos apuntan a Cristo. Los oficios de Cristo. En estos pasajes vemos las instrucciones acerca de un rey, vemos las porciones de los levitas y vemos Dios cómo promete un profeta. Y todos estos personajes y todos estos oficios apuntaban al perfecto rey, al perfecto sacerdote
y al perfecto profeta. Esto es importantísimo que lo tengamos nosotros en cuenta. Veamos en detalle algunas cosas que les mencioné en este pequeño resumen. Por ejemplo, un santuario único. El Señor había dicho que solamente en el lugar que Él dispusiera debía adorarse. Eso lo vimos la semana pasada y lo leímos puntualmente en Deuteronomio. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que el Señor había determinado las condiciones, no solamente el lugar, sino las personas que iban a ser sacerdotes. Había determinado los tiempos, las fiestas, las fechas. Había determinado los animales que debían sacrificar. Había determinado las condiciones en que las personas se presentaban. O sea, todo aspecto de manera minuciosa. Eso lo vimos en el libro de Levítico, lo vimos también en el libro de Éxodo. Cómo de manera minuciosa Dios había, de su misma voluntad, Él había establecido la forma en que las personas se acercaban y le adoraran. Pero también hemos visto cómo el pueblo determinaba, siendo rebelde, cómo adorar a Dios. Y por eso vemos, escúchenme bien, quiero hacer este puente y esta unidad. Por eso vemos cómo, mientras Moisés se demora 40 días allá arriba en el monte, ellos dicen, no, por allá se murió. Aarón, haznos dioses, y terminan haciendo el becerro de oro. Lo tremendo del asunto es que estas personas querían adorar a Dios, pero a su manera. ¿Saben cómo se llamaba ese becerro de oro? Ese becerro de oro no tenía otro nombre más que Jehová. Era una inexacta, y escúchenme bien, perversa forma de adorar a Dios. Apartándose de todo lo que Dios ya le había mostrado a Moisés y las formas en que él pedía que se le adorara. Ese cuentico de que yo amo a Dios a mi manera es un cuentico mandado a recoger. No, ¿quién dijo que el hombre es el que establece la forma en que adora a Dios? Dios estableció la forma. Por eso estamos haciendo este estudio maravilloso de todos los libros de la Biblia a través de la teología bíblica. Nadie se puede acercar de manera directa a Dios sino a través de un sustituto, de un mediador. Pero a Caín se le ocurre, no, voy a adorarlo sin un sacrificio animal, sin un mediador, sin un sustituto. ¿Y qué pasó? A Dios no le agradó el sacrificio de Caín, así fuera la frutica más rica y picadita, sino que le desagradó porque Caín se quiso acercar sin un mediador, sin un sustituto, sin alguien que recibiera la ira de Dios en lugar de él, y por eso no le agradó a Dios. Pero lo tremendo del asunto es que quiero hacer un puente entre las inexactas y perversas formas de adorar a Dios por los israelitas en el desierto y con el becerro de oro, a con algo que sucedió en Israel. Esto ya no sucede en el tiempo de Deuteronomio, pero sucede porque la gente se olvidó de lo que Moisés le recordó en el libro de Deuteronomio a esas generaciones nuevas que se levantaban. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que Dios ha establecido la forma de adorarle. Pero pasado el tiempo se va a levantar un hombre llamado Jeroboam que se va a olvidar de todo lo que está en la ley de Dios. En un momento dado, eso lo hablamos la semana pasada, en un momento dado, por el pecado de Salomón y luego el pecado de Roboam, su hijo, Dios le va a quitar a la familia de David 10 tribus, lo va a dejar solo con 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, y 10 tribus se las va a entregar a este hombre Jeroboam. Dios llamó a Jeroboam y le entregó 10 tribus de las 12 tribus de Israel, porque había pecado la casa de David, habían pecado sus hijos, Salomón y Roboam luego, y quería dar una lección a la casa de David. Ahora, Jeroboam se vuelve rey de Israel. Desde ese momento se dividen la nación de Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur son solo 2 tribus, mientras que el reino del norte son las otras 10 tribus restantes. Pero a Jeroboam se le mete miedo en el corazón y dice, Dios ha mandado que se le adore solo en un lugar, Jerusalén. Pero si la gente va a Jerusalén a adorar, allá les van a endulzar el oído. Las 10 tribus, cuando vayan a adorar, allá les van a endulzar el oído y van a terminar emancipándose de mí, van a terminar traicionándome y volverá a reunirse el reino del norte con el reino del sur. Y él, por miedo, levanta todo un nuevo culto.
todo un nuevo culto donde él nombra sacerdotes, donde nombra fechas para adorar, donde nombra sacrificios y donde levanta dos, no uno, sino dos, escúchenme bien, becerros de oro, conocidos en unos lugares que se llaman los lugares altos de Samaria. Y esto fue algo perverso, fue algo terrible lo que ocurrió, porque esas 10 tribus se pervirtieron detrás de esos becerros de oro. Ahora, hay toda una situación. En ese reino del norte donde se levanta Elías, donde empieza a profetizar, donde 7,000 no han doblado rodilla delante de Baal y todos estos demonios, sino que permanecen fieles. Dios es fiel, Dios siempre se guarda un remanente escogido por gracia. Pero finalmente esa nación de Israel es en el reino del norte, porque el reino del sur se conocerá como el reino de Judá. El reino del norte va a irse en exilio con los asirios y allí se mezclarán con los asirios y nunca volverán. Esas 10 tribus se convirtieron en los samaritanos, Samaria, que volvieron del exilio, se contaminaron con los asirios y por eso es que los judíos, que ya no se llaman hebreos, sino se llaman judíos, porque fueron solo la tribu de Judá y de Benjamín, los judíos ven con recelo a los samaritanos. Miren cómo estamos entendiendo muchas cosas del parámetro bíblico y escritural. Por esa razón era que los judíos evitaban pasar por Samaria, porque para ellos era una ciudad maldita, era algo que estaba terriblemente mal. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque ese rey que tenía leyes claras y establecidas, ese rey Jeroboam se olvida de la ley de Dios. ¿Y cuál es el castigo que Dios le da a este rey por haberse olvidado de la ley de Dios? Resulta que pasado el tiempo, Jeroboam, y miren, es tan maldita la tierra de Israel, esas 10 tribus, es tan maldita Samaria por tener esas 2 becerros de oro, que un día Dios levanta un profeta y le dice al profeta, ve y profetízale a Jeroboam. Eso sucede antes de lo que les voy a leer acá. Ve y profetízale a Jeroboam. Y cuando le profetices, no comas nada en Samaria, como diciendo, esa ciudad es maldita, no comas nada, no recibas nada. Lastimosamente ese profeta más adelante es engañado por un viejo profeta y bueno, el cuento es terrible. A lo que quería ir es que miren cómo es de maldita esa tierra por haberse olvidado de la ley de Dios. De hecho, desaparecen de la faz de la tierra. El reino del sur, cuando es llevado cautivo por Babilonia, ellos iban a volver del exilio, van a reconstruir el templo y van a volver a levantar a la nación de Israel. Pero el reino del norte no volverá, desaparecerá, contaminado por estas naciones. Lo tremendo del asunto es el castigo contra Jeroboam. Porque así como se levanta David como termómetro de un buen rey, también se levanta un termómetro de mal rey. Siempre que un rey hacía las cosas bien decían conforme a su padre David. Pero siempre que un rey pecaba contra Dios, se apartaba de Dios, siempre decía conforme a su padre Jeroboam. Lo tremendo del asunto es esa profecía terrible que lanza un profeta contra Jeroboam. Dice la Biblia que una vez se enfermó un hijo de Jeroboam y Jeroboam le dice a su mujer que se disfrace y vaya donde el profeta y que el profeta le diga si el hijo va a vivir o morir. Dice así Primera de Reyes 14. El profeta enseguida la desenmascara. El verso 6 dice, ¿por qué te finges otra mujer de Jeroboam? Ahora, lo tremendo del asunto es que ese profeta está ciego, no ve nada, solo escucha los pasos, pero Dios ya le ha dicho, vendrá la mujer de Jeroboam disfrazada. Ella no alcanza a poner el pie en el umbral cuando le dice, ¿por qué te finges otra? Y lo tremendo del asunto es la profecía. Le dice, mira, ese hijo por el que has venido aquí para preguntar, ese hijo tuyo va a morir. Producto del pecado de su padre, va a morir. Ahora, ese es el que le va a ir más bien de todos sus hijos. Porque ese hijo morirá y será enterrado. Pero ningún hijo de Jeroboam será enterrado. Y el que muera en el campo será comido por las bestias, y el que muera en la ciudad por las aves de los cielos. Y ningún varón podrá perpetuar la descendencia. Es una cosa terrible, descendencia, que el profeta hablando en nombre de Dios
comparó con el estiércol, con el desperdicio humano. De hecho, la familia de Jeroboam, desapareció de la faz de la tierra. ¿Por qué? Por no honrar, por no obedecer, escúchenme bien, a Dios. Por no honrar, por no obedecer a Dios. También hablaba en el resumen que hacíamos acerca de las instrucciones, acerca de algo particular, y era acerca de un rey. Y miren lo que dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás rey por sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea de tus hermanos. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volveréis nunca más por el camino de Egipto. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono, esto es importantísimo, este es el punto que quiero meditar. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, o sea, para que no se olvide de la ley de Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra o a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. A mí me llama aquí poderosamente la atención algo. Acabo de hablarles del peor rey de Israel. Acabo de hablarles de Jeroboam. Ahora quiero hablarles del mejor rey de Israel. Y antes de hablarles del mejor rey de Israel, que fue David, cuando hablo de Israel, es que David, escúchenme bien, fue el rey de una nación unificada, aún no se había separado. Fue rey sobre las 12 tribus de Israel, importantísimo. Y fue rey sobre todas las 12 tribus de Israel, sobre ellas 40 años. Eso es algo importante que debemos tener en cuenta. Lo tremendo del asunto es que David viene luego de que ha sido ungido un rey que fue escogido por el pueblo, Saúl. Y eso es terrible, mis hermanos, porque aquí la ley que acabo de leerles en Deuteronomio 17 dice: no el que escoja el pueblo, sino el que escoja yo. Ahora, escúchenme bien, como Saúl era de hombros arriba, el pueblo empezó a sentir admiración por él. Ahora, Dios le dice a Samuel: úngelo, úngelo. Pero ellos no te han rechazado a ti al querer un rey como los de las naciones de la tierra. Es por eso que Saúl es ungido como rey, porque lo que pide el pueblo es un rey conforme a las naciones de la tierra. Y como se los he mencionado, un rey, como el resto de las naciones de la tierra, no se sujetaba a Dios. Ustedes nunca van a ver a Saúl honestamente adorando a Dios. Nunca lo van a ver. A pesar de que su llamado fue impresionante. Ustedes leen el llamado y la unción de Saúl como rey, una cosa impresionante, llena de cosas sobrenaturales, llena de vaticinios y de profecías, una cosa impresionante. Pero él nunca adoró a Dios de verdad, nunca lo adoró de verdad. Y de hecho, que el pueblo se fijara en Saúl es una contradicción, porque desde Génesis ya Dios había prometido que el cetro de mando, Dios a qué tribu se le había dado. Se le había dado a la tribu, escúchenme bien, de Judá. Y Saúl no pertenecía a la tribu de Judá. O sea, ya ahí hay un poco de cosas en las que el pueblo se ha olvidado de Dios, queriendo un rey como todas las naciones, y el rey se lo dio Dios, un rey que no se sujetaba a Dios. Y ustedes saben lo que pasó con Saúl. Pero ahora hablemos de David. David es el mejor rey de Israel. Y aún siendo el mejor rey de Israel, falló como rey. Porque David, escúchenme bien,
sí tuvo varias mujeres y David se olvidó de hacer una copia de la ley. Y eso les digo por qué. Luego lo empezó a hacer, luego de un gran costo. No sé si ustedes se acuerdan cuando él quiso llevar el arca a Jerusalén. Y él, si hubiese hecho una copia anual de la ley y estuviera leyendo la ley, él sabría cómo desplazar el arca de un lugar a otro, que era cargada a través de unas varas en los hombros de los sacerdotes. En lugar de eso, la carga por bueyes, como lo hicieron los filisteos cuando robaron el arca. La forma en que movilizó David el arca fue la forma en que unos filisteos incircuncisos que no conocían la ley de Dios transportaban el arca. Y no como decía la ley, cosa que él debía saber. ¿Cuál fue el precio? Usa murió. Ahora Usa muere al tocar el arca por su propia irresponsabilidad, porque él era un sacerdote que sabía que lo sagrado no se tocaba, pero igual, ahí la responsabilidad es compartida. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? El mejor rey de Israel se olvidó de la ley. Entonces David no puede ser el ejemplo de rey. Los mejores profetas no entendían plenamente las profecías que daban. Entonces ellos no pueden ser nuestro ejemplo. Y los sacerdotes mejores que se levantaron, escúchenme bien, con sus sacrificios no podían cubrir el pecado del pueblo y por eso tenían que una y otra vez sacrificar corderos. Por esa razón, mis hermanos, nosotros no podemos poner nuestras expectativas ni en el sacerdocio levítico, ni en los reyes como David, ni tampoco en los profetas, ya sean mayores o menores, porque el mayor rey, el mayor profeta y el mayor sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, todos esos oficios apuntaban, eran una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, también debo mencionarles el día de hoy, veo la hora, porque esto está interesante, pero tenemos que estar sujetos a la hora. Lo tremendo del asunto es que también hemos visto que en todas estas leyes se hablaban del trato de la tierra, cómo se iba a dar el trato con la tierra. Y una de las cosas que decía la ley de Dios, mis hermanos, es la siguiente. Deuteronomio 19:14. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Dios fue el que repartió la tierra. No fueron los hombres, fue Dios el que repartió la tierra. Y Dios le dio tierra específica a tribus específicas. De hecho, hay leyes para que entre esas mismas tribus se casen y todo esto, para no mezclar la tierra. Esto es interesantísimo, mis hermanos. Pero en medio de esta situación, vamos a ver cómo en un futuro un poco lejano, vamos a ver cómo la gente empieza sistemáticamente a romper estas reglas. Y una de las historias más conocidas de cómo se violan esos principios de la tierra es la historia de la viña de Nabot. Nabot era un hombre que había heredado de sus padres una tierra. Y esa tierra se las había entregado ¿quién? A sus padres y a los padres de sus padres. Dios. Dios era el que le había entregado esa tierra. Nabot hace parte de una tribu muy diferente a la tribu del rey Acab. Pero un día Acab ve la viña de Nabot y se enamoró de la tribu, de la viña de Nabot. Se enamoró de ese terreno y quiso comprárselo. Y le estaba pagando una millonada. Pero Nabot, siendo obediente a lo que dice Deuteronomio 19 y lo que hablaban todas las leyes acerca de la tierra, él sabía que no podía vendérsela a una persona que no perteneciera a esa tribu y estaría violando algunas directrices, entonces él no le quiso vender la viña. Nabot llega como un niño regañado a la casa, él está casado con una mujer malvada, una reina malvada que es Jezabel, está casada con él. Y ella le dice, yo te consigo la viña. Y la forma de conseguir la viña es que consiguió testigos falsos contra Nabot que dijeron que Nabot había blasfemado el nombre de Dios. Y a Nabot lo terminan apedreando y lo terminan matando. Y luego de que muere Nabot en esas condiciones, ni corto ni perezoso, recibe de Jezabel, su malvada esposa, la tierra de Nabot Acab. Acab no temía a Dios. No solo fue injusto y mató a Nabot, sino que terminó arrebatándole la tierra a su dueño legítimo.
El castigo para Acab sería terrible por esto, ya que no fue un genuino representante de Dios como rey. Ahora, él era un rey fraudulento. Él había llegado al trono de manera fraudulenta, ni siquiera fue llamado por Dios. Israel es una recocha. Y los reyes que se levantaron, ustedes van a leer, si ustedes se toman el tiempo de leer las genealogías de los reyes, se van a dar cuenta que se mataban unos con otros. Es una cosa terrible. Reyes que se levantaban en Israel, el reino del norte, fueron reyes humanos, que se olvidaron de Dios y que sencillamente fue un caos ese reino. Entre ellos se levanta Acab y miren, como rey no es representante de Dios, él solamente vela por sus propios intereses. Pero se levanta un profeta como Elías y profetiza contra Acab. Lo tremendo del asunto es que apedrean en un lugar específico a Acab. En un lugar específico, Acab, perdón, y Jezabel permiten que apedreen a Nabot en un lugar específico. En ese lugar específico donde muere Nabot apedreado y su sangre se derrama, Dios ha determinado que la sangre de Acab se derramará. Miren lo que dice, y miren, yo por qué les estoy contando todo esto, porque les hago todo este trasfondo, para que nosotros hoy entendamos que tenemos solo un Dios, que solo existe un pueblo de Dios, y que solo existe una ley y una forma de adorarle, y que si no le tomamos en serio, si no tomamos en serio a Dios, si no tomamos en serio su palabra, tendremos graves consecuencias. Eso es lo que estamos queriendo ver hoy con esta clase. No es generar miedo, sencillamente es que entendamos a la clase de Dios que nos estamos acercando, mis hermanos. Estamos viviendo una época donde la gente se ha olvidado de la ley de Dios. Estamos en una época donde en los púlpitos se predica cómo tener las mejores vacaciones o cómo tu mejor amigo puede ser tu mascota. Esas son las bobadas que se predican desde un púlpito. Y no se predica desde el púlpito la bendita palabra de Dios, y por eso está levantando un pseudo pueblo cristiano que no es pueblo de Dios, que supuestamente adora a Dios, pero que no adora al verdadero Dios, y que se van a perder. ¿Por qué? Porque se han olvidado de la bendita palabra de Dios. Un pueblo que decide cómo adorar a Dios, en qué condiciones, y que lo que hacen sencillamente son payasadas en el mundo. ¿Qué pasó con Acab cuando no cumple con su labor como rey? Cuando se olvidó de Dios, cuando la que mandaba en ese reino era su mujer. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre comerán las aves de los cielos. Ahora, esto es impresionante. Esto sucede en Samaria, un lugar maldito por la desobediencia de los hombres, pero un lugar maldito por la desobediencia de los hombres donde existe una persona fiel. Y ahí es donde nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios siempre se ha reservado personas por gracia. Y donde abunda el pecado también puede sobreabundar la gracia. Ahora, las condiciones en las que muere Acab nos demuestra que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Imagínense que Acab va a una guerra. Ahora, me alejo de este escenario. Esto que les voy a contar sucede mucho después. Se levanta una guerra. En esa guerra, los enemigos de Acab quieren matar solo a Acab. Acab, siendo una persona muy audaz, pero también muy tramposa, llama a otro rey para que vaya con él a la batalla, a Josafat. Josafat se viste de sus vestiduras espléndidas de rey para la batalla, mientras que Acab se disfraza de soldado raso. La orden de todos es matar al rey, que no se detengan con soldados, es matar al rey. Y mientras rodean al rey para matarlo, la providencia de Dios no permite que Josafat muera. Pero por otro lado, la misma providencia de Dios hace que uno de los arqueros de los enemigos de Acab, por accidente deje soltar una flecha. Y esa flecha sale volando
Y Acab, que estaba disfrazado de soldado, y como soldado tiene una armadura desde la cabeza hasta los pies, que difícilmente una flecha le puede entrar, esa flecha que sale sin ser apuntada por la providencia de Dios, es como dirigida por Dios, un accidente de un ser humano, porque nadie apuntó a darle a ese soldado, sino que se le zafó la flecha a un soldado. Dice que esa flecha se le mete por el coselete de la armadura, es decir, por la costura, por la costura. El único lugar franqueable de esa armadura, se le mete la flecha entre las costillas a Acab. Y como arreciaba la guerra, Acab no pudo salir de la guerra y murió desangrado en su carro. Lo tremendo del asunto es que eso sucede a miles de kilómetros de donde murió Nabot. Difícil se puede cumplir. Parecería que imposible que se cumpla la profecía. Pero traen el cuerpo de Acab en su carro y bajan el cuerpo del carro y lo entierran, y el carro lo van a lavar a donde apedrearon a Nabot. Eso es la providencia de Dios. Pero también es el decreto de Dios allí unidos. Porque es Dios el que decretó que así sería. Y mientras lavaban el carro, el agua con la sangre salía, y los perros venían y lamían la sangre, y las aves de los cielos de esa sangre de acá. Así de serio, mis hermanos, es el Dios que nosotros seguimos. Así de serio, mis hermanos, es ir en contra de la ley de Dios. Ahora, Dios es tan bueno y tan misericordioso que establece ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran lugares donde personas que accidentalmente mataban a otra persona, ustedes saben que ellos vivían en el tiempo de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y si alguien mataba a un familiar, el familiar tenía el derecho de matar a la persona que mató a su familiar. Lo tremendo del asunto es que había personas que de pronto, en algún momento, podía por accidente matar a otra persona, sin intención, ni nada. Entonces el mismo Señor creó ciudades de refugio para que las personas que eran asesinos, homicidas accidentales, no premeditados, o sea, no habían pecado por el hecho de que fue un accidente, se refugiaran en esos lugares. Dios se cuidaba de que hubiese injusticia de alguna manera en su pueblo. Si se cuidaba, si era tan minucioso de que no hubiese injusticia en Israel, ¿cómo se levantaban reyes tan perversos? En medio de las leyes que habla Deuteronomio 19 y Deuteronomio 20, habla de las leyes sobre el testimonio. Y hablaba de que ninguna persona podía levantar falso testimonio contra su hermano, sino que solamente por la voz de 2 o 3 el testimonio se validaba. Por eso la Biblia habla de que donde hay 2 o más en mi nombre, allí estoy yo, porque habla del testimonio. 2 personas o más era la única manera de validar un testimonio. Ahora, por eso es tan perversa la historia de Nabot, porque Jezabel, conociendo la ley y torciéndola, llamó 2 o 3 testigos falsos que acusaran a Nabot y por eso lo apedrearon. Y también en el mismo capítulo se habla de leyes sobre la guerra, es decir, aún habían leyes para ir a la guerra. Dios no quería que en su pueblo hubiese injusticia de alguna manera. Entonces, mis hermanos, es importantísimo que tengamos en cuenta esto. Pero también dentro de las leyes que se hablan en Deuteronomio, en el capítulo 21 y 22, también se hablan de leyes civiles y leyes sobre la sexualidad, sobre el trato de la sexualidad. Entonces, se está dando cuenta, Dios está interesado en que su pueblo sea puro a nivel sexual, sea puro en sus relaciones y sea justo. No cualquier pueblo podía ser el pueblo de Dios, y por eso es importantísimo, mis hermanos, lo que meditamos al día de hoy. Solo tenemos un Dios, solo hay un pueblo, el pueblo de Dios, y solo hay una única ley, una forma de adorar a Dios.